Morales Castro, se especializa en finanzas y administración de riesgo. Ok. Bueno, yo les voy a platicar sobre alguna aplicación del valor en riesgo. Como tal, hay diferentes metodologías para calcular el valor en riesgo, tal cual vamos a enfocarnos más a la parte financiera y de administración de riesgos. Vamos a ver algunos modelos que se están ocupando actualmente y se están haciendo algunas críticas, por qué sirven, por qué algunos modelos subestiman lo que viene siendo el valor en riesgo, por qué otros modelos sobrevalúan este valor. Vamos a platicar un poquito de todo esto al respecto, ¿sale? Pues como comentaron, primero pues me presento. Yo soy actuario egresado de aquí de la Facultad de Ciencias. El trabajo que les voy a presentar son los avances de mi tesis, que es para obtener el grado de maestro en finanzas bursátiles por parte del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. El avance que ya les presento es un avance importante realmente. Se siguen haciendo revisiones y pues se van a proponer otros modelos adicionales a estos que les voy a presentar. Entonces, aparte, soy profesor de aquí de la facultad. Aquí yo me especializo en matemáticas actuariales y realmente las líneas de investigación y lo que a mí me agrada viene siendo los temas de administración de riesgos, finanzas bursátiles y matemáticas actuariales, ¿vale? A lo mejor una plática un poquito distinta a lo que viene aquí con el aquelarre, que muchos han presentado pues un poquito más enfocado al tema de matemáticas. Esto viene siendo pues ya una aplicación de lo que hacen nuestros compañeros matemáticos y que se han dedicado pues más de lleno a la parte de la teoría, ¿sale? Pues un poquito, ¿a qué viene todo esto? Pues en México se ha observado a través de las décadas que cuando existe alguna crisis, llámese una crisis financiera, que es normalmente por donde empieza todo, una crisis económica, a partir de ahí lo que va a empezar es un deterioro en la economía, ¿sale? Entonces, al tomarse muchas medidas económicas tienen que ver con políticas para el desempleo, políticas para la inflación. Todo esto va generando un entorno pues macroeconómico especial donde todos los instrumentos financieros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que estos instrumentos financieros a lo largo del tiempo, como la mayoría proyecta flujos de efectivo de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, por ejemplo en caso de créditos hipotecarios se pueden ir los flujos futuros de efectivo hasta 30 años. Al medir el riesgo pues vamos a tener que los modelos pues tienden a sobreestimar o sobrevaluar todo este punto, ¿sale? ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque la idea de medir el valor del riesgo pues nos va a ayudar para saber cuáles son las pérdidas máximas posibles que puede tener ya sea una cartera de inversión, un instrumento financiero, ¿sale? Los objetivos que se van a presentar en este trabajo que estoy realizando pues básicamente es determinar lo que viene siendo el valor en riesgo bajo distintos modelos en el mercado cambiario, ¿sale? El mercado cambiario va a ser, vamos a verlo un poquito más adelante, pues donde se va a realizar realmente la aplicación de estos modelos. Y voy a tomar el periodo de tiempo del 2005 al 2010, que en este caso voy a analizar precisamente lo que viene siendo la época de la crisis de 2008, ¿sale? Y ver qué es lo que ocurre con los modelos de valor en riesgo cuando hay un periodo de precrisis, que sería antes de una crisis financiera, en una crisis financiera que vendría siendo el shock de 2008 y posterior a la crisis. ¿Qué es lo que ocurre con estos modelos de valor en riesgo cuando hay un entorno económico específico alrededor de ellos? Entonces, lo que nos interesa conocer y el primer objetivo es saber si hay sobreestimación o subestimación de las pérdidas potenciales. Y el segundo viene siendo, pues, ubicar a qué se debe, pues, que exista una diferencia en los modelos de evaluación en riesgo. Los modelos sobre los cuales se va a estar trabajando viene siendo el modelo de simulación histórica analizada y simulación Monte Carlo. Pues para entender un poquito a dónde viene esto, pues voy a hablarles sobre lo que viene siendo la clasificación de los riesgos.
Viene siendo una clasificación muy general y muy acorde con toda la normativa y la regulación que tienen las instituciones financieras en México. De aquí podemos ubicar dos partes importantes. Los riesgos los vamos a ubicar como los riesgos cuantificables y los riesgos no cuantificables. ¿Esto qué quiere decir? Para los cuales podemos generar o tener una base estadística para poder medirlos, para poder cuantificarlos. Dentro de los primeros vamos a tener dos tipos de riesgos que son pues prácticamente sobre los cuales vamos a estar trabajando. Los riesgos discrecionales y los no discrecionales. Los riesgos discrecionales se llaman de esta manera porque son los que toma la compañía por sí propia. En este caso, ella está asumiendo ese riesgo para poder generar alguna ganancia. Y lo que vienen siendo los riesgos no discrecionales son los riesgos inherentes a la operación, que en este caso son riesgos propios que se van a estar generando. Dentro de los primeros pues podemos tener riesgo de crédito, que el riesgo de crédito pues tiene que ver con todas las obligaciones y los compromisos que se tienen cuando se otorga pues, un préstamo, y el riesgo de liquidez, que es el riesgo de que no puedas convertir rápidamente tus activos a efectivo, y en este caso caes en problemas de insolvencia porque a lo mejor tienes un carro pero no puedes vender ese carro, entonces pues, tú necesitas pagar una cantidad en efectivo, entonces puedes caer en problemas de liquidez, que no puedas convertir rápido tus activos financieros a flujos de efectivo. Y riesgo de mercado, que vamos a enfocarnos en esto. El riesgo de mercado tiene que ver con todos los cambios que hay en las tasas de interés, en el tipo de cambio, que van a hacer que los activos financieros al realizar su evaluación pues sufran un movimiento en el precio, ¿vale? Dentro de los activos, dentro de los riesgos no discrecionales vamos a tener el riesgo operativo, que son todas las fallas que pueden tener tanto en sistemas como personas, como fraudes en la institución o la empresa sobre la cual se esté trabajando. Son riesgos operativos que son inherentes pero que están ahí y sobre los cuales también se van a tener pérdidas. El riesgo tecnológico, que tiene que ver con pues, todos los avances tecnológicos y las fallas en los sistemas, bases de datos que pueda haber. En la actualidad este riesgo se ha vuelto como de los más importantes porque la cantidad de información ya que se está trabajando en todas las empresas, instituciones, es muy grande. Entonces que a lo mejor haya una falla en el sistema sí les puede representar pérdidas importantes. Lo que viene siendo el riesgo legal. Dentro del riesgo legal pues viene todo el tema de no cumplir con normativas, en este caso hacerte acreedor a una multa, a una sanción por parte de los reguladores que se tienen. Y pues de los riesgos que no se pueden cuantificar pues podemos nombrar a lo mejor el riesgo reputacional, que en este caso pues es darle mala imagen a la institución y eso al final te va a traer pérdidas económicas, ¿sale? El proceso de administración de riesgos, ¿qué etapas son las que incluyen? Bueno, este proceso se realiza mediante 6 etapas principalmente. El primero, que viene siendo la parte más importante, que es la parte de identificación de riesgos. Cuando las personas que son administradores de riesgos en una empresa, en una institución, lo primero que deben de hacer es identificar cuáles son las operaciones a las cuales se encuentran expuestas para ver si tienen pues, un riesgo de alguna pérdida económica o financiera. En este caso es primero hacer un estudio de identificación de riesgos. Por ejemplo, si la empresa a la cual nos estamos refiriendo tiene operaciones en moneda extranjera, si a lo mejor tiene problemas porque ya se expuso mucho a vender a un sector, etc. Entonces se realiza primero un proceso de identificación de riesgos. Después que se tiene identificado cuál es el riesgo al cual se está expuesto, pues lo que se realiza es cuantificarlo, medirlo, que en este caso es donde entran los modelos de valor en riesgo. La idea es que con todos los modelos que veamos a continuación, ubiquemos pues cuál es la pérdida máxima que vamos a tener al riesgo cambiario. Una vez que se realizan estos dos pasos, entra la parte, ahora sí, de la administración, que viene siendo vigilar
vigilar el riesgo, si se está materializando o no, o únicamente sigue como un riesgo latente. Y después, si estamos interesados, pues se pueden generar estrategias para limitar el riesgo, para controlarlo, ¿sale? Dentro de esto, pues entran todo lo que vienen siendo los productos derivados, que los productos derivados lo que nos van a ayudar es a diversificar la posición que tengamos en riesgo y transferir el riesgo a otra persona, a otra institución, que también podrían entrar lo que vienen siendo los seguros. Los seguros también nos pueden ayudar a limitar nuestra exposición al riesgo. Y de la última parte, que viene siendo donde entra los reportes que van hacia el regulador y la información estadística que se puede conocer al público inversionista, al público en general. Entonces son los pasos que se siguen para hacer una correcta identificación de riesgos. En el problema que vamos a estar trabajando aquí y la aplicación que viene siendo al mercado cambiario, el problema que estamos identificando, que vendría siendo la primera parte, es todas las empresas van a estar expuestas cuando tienen transacciones y tienen que hacer pagos en moneda extranjera, por ejemplo en dólares, en un determinado tiempo, y ellos únicamente manejan flujo de efectivo en pesos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que están expuestos a que ellos tienen que hacer el cambio de divisa de pesos a dólares para poder cumplir con su obligación en dólares, ¿sale? Entonces el riesgo que puede haber es que el tipo de cambio de un día a otro cambie de precio. En este caso pueden tener alguna pérdida. ¿Cómo lo vamos a estar midiendo? Pues todos los procesos que influyen con riesgo de mercado o que tienen que ver con este tipo de riesgo, bajo una metodología muy general se han propuesto utilizar modelos de VAR, de valor en riesgo. Vamos a platicar un poquito sobre la historia. Y con la evaluación que hagamos de estos modelos de valor en riesgo, vamos a darnos una idea de las pérdidas máximas que podría tener una empresa cuando tiene que realizar un pago futuro en moneda extranjera y no contemplan que el tipo de cambio puede verse en su contra, ocasionando una pérdida. Pues primero vamos a definir qué es el mercado cambiario. El mercado cambiario va a ser el lugar donde ofertantes y demandantes de monedas en curso en extranjero pues quieren hacer cambio de la divisa, ¿sale? Como tal y como todos los mercados financieros, ¿por qué se va a dar el precio que se tenga? Pues por la oferta y la demanda. Mientras se oferten más dólares o más pesos, pues va a ser uno de los principales factores por los cuales se va a ir moviendo la divisa. Dentro de este mercado lo que podemos ubicar es que el horizonte de tiempo para poder realizar una inversión es a corto y a lo mucho a mediano plazo. No se recomienda hacer inversiones en el mercado cambiario a largo plazo. ¿Por qué? Porque desconocemos qué es lo que va a ocurrir con la divisa. Puede estar muchos factores macroeconómicos involucrados por los cuales no podamos pronosticar a más de un año qué va a ocurrir con el tipo de cambio, por ejemplo. Entonces se recomienda que sean pues operaciones rápidas. El riesgo o rendimiento que podemos tener pues puede ser bastante alto si podemos estudiar bien el mercado y podemos en pocos meses obtener un diferencial del tipo de cambio. Y el destino que viene siendo tanto primario y secundario, que esto tiene que ver con las personas. Si yo estoy vendiendo los dólares, por ejemplo, primer mercado, primera mano, o si ya me los vendieron a mí y yo los quiero revender, que entra toda la parte del mercado secundario. La aplicación que vamos a hacer, la vamos a hacer enfocados en la crisis económica y financiera que ocurrió en 2008. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuáles fueron los factores que detonaron esta crisis? La quiebra de Lehman Brothers. La quiebra de Lehman, más o menos por ahí va. Pues les voy a platicar un poquito pues, acerca de esta crisis, qué fue lo que ocurrió, porque la aplicación la voy a realizar sobre estos 3 periodos de tiempo. Algunos especialistas que se han puesto a analizar la crisis han definido 3 periodos importantes. Lo que viene siendo la época de precrisis, que viene siendo, bueno, aquí yo tomé 2005 y 2006, pero prácticamente lo arrastran hasta 2001,
que en este caso el evento más relevante que ocurrió en Estados Unidos en 2001 fue la caída de las Torres Gemelas, que viene siendo el 9/11. A partir de ese evento trágico que ocurrió en Estados Unidos, ellos cambiaron su política monetaria y empezaron a restringir muchas cosas. En este caso, la gente entró en pánico y entró en crisis, y lo que ocurrió fue una sobrecompra de productos, ¿sale? Entonces, no sé si recuerdan mucho que empezaron a construir búnkers, empezaron a comprar reservas de comida, empezaron a realizar mucha compra excesiva a partir de ese evento. Lo que ocurrió fue que las personas que trabajaban en la Fed vieron una oportunidad de que este efecto de consumismo pudiera generarles muchos rendimientos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron una política monetaria de bajar sus tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, ¿qué es lo que ocurre? Pues se hace más barato el crédito, y entonces es más fácil que las personas empiecen a endeudarse, porque dicen, si me sale barato, pues tomo el crédito, pues lo gasto, ¿no? Lo consumo, ya sea en carros, en cosas, materiales, tecnología, etc. Entonces, desde 2001 se supone que los especialistas marcan que inicia la crisis financiera de 2008. Pero, como todas las crisis, no fue el único motivo por el cual se empezó a detonar. Hay otras crisis y otros factores que van a ser también importantes. Otro fue la escasez alimentaria. Estados Unidos pues ya no puede producir tanta comida como a ellos les gustaría, entonces lo que tienen que hacer es traer la comida de afuera. En este caso empieza a exportar, bueno, a importar muchos productos. Otro de los temas relevantes que comentan los especialistas, que fueron los de la precrisis, fue el tema con la crisis energética que hubo, ¿sale? También les hace falta, pues, cómo poder generar energía para poder mantener todas las empresas, todas las industrias que existen. Entonces, también con esto de que a ellos se les está acabando el petróleo, pues necesitan buscar formas alternativas de energéticos para poder solventar todas sus necesidades. Dentro de esto pues también entra que todo lo que tuvieron que solventar económicamente para las guerras de Irak, ¿sale? Todo lo que fue Irak, ¿se acuerdan cuando estuvieron buscando Bin Laden, buscando petróleo por allá, y las armas? Entonces también eso representó un gasto económico muy fuerte, y el Estado poco a poco se empezó a endeudar. Por lo tanto, dentro de los principales puntos que tenemos en la precrisis, en la época anterior a que ocurriera esto, fue la inestabilidad macroeconómica y las políticas mal dirigidas, que en este caso únicamente de Estados Unidos, de la Fed. Y los reguladores no estaban haciendo su trabajo de forma eficiente. En este caso, como les estaba dejando muchos rendimientos al principio, que las personas empezaron a endeudar tanto, dejaron que algunos bancos o algunas instituciones incrementaran su apalancamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que prestaran más dinero del que podían cubrir con el capital propio de la institución. Entonces empezaron a cubrir, hacerse como que de la vista ciega, y dejaron que algunas instituciones tomaran mayor riesgo del que podían cubrir. ¿Qué es lo que ocurre en los finales de 2007 y principios de 2008? Pues se detona la crisis en agosto de 2007, consecuencia de las hipotecas subprime. Vamos a platicar un poquito sobre esto. ¿A qué se refiere? Con todo esto que les había comentado del consumismo americano, ocurrió que a las personas se les hizo fácil en el tema hipotecario, es que comprar una casa, y como las casas estaban subiendo mucho de valor, ellos, la estrategia que tenían financiera era: yo compro una casa, pero como el crédito es muy barato, se lo pido al banco. El banco me lo presta, yo compro la casa, me espero algunos años a que la casa suba de valor, y en ese momento yo la vendo. Y con lo que me paguen, yo liquido el préstamo que tengo con el banco y obtengo un rendimiento. Esa era la estrategia que estaban jugando, tal cual muchas personas, y especulando también algunas empresas. ¿Por qué? Porque al subir mucho el tema de las viviendas, pues también empezaron a construir de más. Empezaron a construir, y los bancos empezaron a dar mucho crédito. Otra de las políticas
que tuvo justamente en este periodo 2006-2007 Estados Unidos fue que para evitar temas de racismo, los bancos tenían que prestarle a cualquier persona que fuera a pedir, no solamente a las personas americanas, tal cual, sino a personas nacionalizadas que fueran ya sea chinos, hindús, afroamericanos, latinos, etc. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se aligeraron las políticas para el otorgamiento de crédito, porque las personas podían demandar a la institución que por racismo no les querían prestar dinero. Entonces, pues, debido a esto, también muchas instituciones financieras, los temas de scoring para generar sus modelos y ver si una persona es candidata o no a un crédito, pues bajaron estas políticas y empezaron a dar créditos a personas que no estaban completamente seguras si podían cumplir con el pago del crédito en un periodo muy largo, que en este caso, pues dejar de analizar sus estados financieros. A raíz de eso, las hipotecas subprime se llaman de este estilo a todas las hipotecas que van a la clase del sector bajo, ¿sale? Entonces, al momento de que las personas empezaron a comprar, también ocurrió un evento importante en las instituciones financieras. Hubo personas que se dedicaron tal cual a algo que se llama ingeniería financiera, y es a crear nuevos productos para poder generar ganancia para las instituciones. Dentro de estos productos financieros se crearon unos en particular que se llaman Credit Default Swaps, que estos swaps lo que hacían era que las empresas, que en este caso los bancos, podían vender sus flujos futuros de efectivo. En este sentido es, si yo tengo un crédito hipotecario a lo mejor, pues yo voy a vender el flujo futuro de la persona que me esté pagando. Entonces voy a buscar en el mercado una contraparte que quiera asumir ese riesgo. Y al final se crearon este tipo de contratos. Las empresas, en este caso los bancos, al tener mucha exposición al sector subprime, lo que hicieron fue querer deshacerse de eso porque vieron que eran, pues en este caso, muy riesgosos. ¿Y cómo fue la forma en deshacerse? Pues creando este tipo de instrumentos derivados que en su momento no estaban regulados y transferían el riesgo de los flujos futuros de efectivo al mercado. En el momento en el que se detona la crisis es porque las personas ya no dejan de pagar los créditos, y también ocurre algo particular importante en el mercado hipotecario. Las casas empiezan a bajar de precio. Como empiezan a bajar de precio, pues les sale más caro pagar el crédito que quedarse con el inmueble. Entonces a ellos dejan de pagar, pero las personas que tenían los créditos pues estaban esperando el flujo futuro que venía, el cual al no llegar pues se materializó una pérdida importante. Dentro de las pérdidas que hubo, no sé si recuerdan a la compañía AIG se le hizo muy fácil meterse al sector subprime y asegurar este tipo de créditos. Como ellos estaban de alguna forma garantizando que en el momento en el que se incumpliera o la persona dejara de pagar, AIG tenía la responsabilidad de liquidar el préstamo. Era realmente pues una forma de ganar una prima muy sencilla, porque dice, está bien, yo te aseguro tu crédito, pero no se dieron cuenta que las hipotecas subprime en algún momento iban a quebrar todas, y la pérdida es de billones de dólares. Tal cual el gobierno federal de Estados Unidos tuvo que entrar para rescatar muchas empresas y muchas compañías, y de las quiebras más importantes fue la de Merrill Lynch y la de Lehman Brothers. Y finalmente, ya que se dio todo este tema de las hipotecas subprime y se llegó a la crisis de 2007, finales de 2007 y 2008, viene la época de postcrisis, donde la crisis en Estados Unidos se contagió de forma importante no solamente a América Latina, sino también llegó hasta Europa. Por lo tanto, esta crisis se conoce como la Gran Recesión de 2008 y es la última crisis global que se tiene. Y algo que llega con la crisis es que los estados empezaron también a endeudar y empezaron a tener malas políticas fiscales,
para poder pues contrarrestar todo el consumismo que ya no se pudo dar porque los bancos dejaron de otorgar créditos y las personas querían seguir consumiendo. Como muchas empresas quebraron, pues también el desempleo incrementó de forma importante y pues se viene tal cual una crisis de forma económica. En el tema mexicano, que es donde vamos a estar aterrizando esto, la crisis pues llega en 2007, finales de 2008, un poquito después, y la frase más importante que comentan económicamente es que cuando a Estados Unidos le da un estornudo, a México le da un resfriado, que en este caso es que les afecta muchísimo a las empresas mexicanas que se tenga algún problema o alguna problemática en Estados Unidos, porque las economías están muy correlacionadas. Y en este caso, la economía mexicana, la mayoría de las empresas pues dependen de lo que exportan a Estados Unidos. De ahí que pues sea importante analizar la crisis desde estos tres puntos de vista. Bueno, aquí, no se puede cargar, pero hay un documental que me gustaría compartir con ustedes, donde habla acerca de la crisis únicamente financiera, desde el ámbito de los instrumentos financieros que se crearon hasta la parte de qué es lo que ocurrió después de la crisis. Este es un documental que se llama Dinero, Poder y Wall Street, donde hacen un análisis y entrevistan, está interesante porque entrevistan a la mayoría de las personas que estuvo viviendo la crisis, que es muy diferente vivir la crisis y criticarla desde afuera que las empresas que estuvieron, que las personas que estuvieron trabajando en las instituciones financieras en esos momentos y conocer su experiencia y su vivencia de qué era lo que ocurría en la compañía y qué pensaban ellos, cuáles eran las estrategias que iban a tener los administradores de riesgos para poder contrarrestar este problema de alta exposición a las hipotecas subprime. ¿Vale? Les dejo la liga, es un documental de PBS, está muy bueno, son 4 capítulos, de hecho es como una miniserie. Aquí no, se los iba a poner el primero para que vean de qué trata, pero pues no se pudo. Ahora sí vamos a entrar a la parte matemática, que es, ya que identificamos todo este tipo de crisis, que estamos expuestos a lo que viene siendo el riesgo cambiario, pues vamos a hablar cómo lo cuantificamos, que viene siendo la segunda parte. Para empezar vamos a definir qué es el valor en riesgo. El valor en riesgo es una medida estadística que estima la pérdida máxima que podría registrar, ya sea un portafolio de inversión, una cartera o un instrumento financiero en un intervalo de tiempo, ¿vale? Y con cierto nivel de probabilidad o confianza. Lo más clásico que se hace aquí pues es considerar lo que viene siendo, les puse aquí una gráfica de una distribución normal que viene representada por las posibles pérdidas que puede haber, y lo que nos viene diciendo el valor en riesgo pues tal cual es un percentil de la distribución, que son las pérdidas máximas que se podrían tener al nivel de confianza, ¿vale? Y ahí viene la fórmula matemática, que tal cual es, si yo conozco la distribución de pérdidas de mis datos, calcular el VAR se vuelve muy sencillo, porque únicamente me estoy preguntando por el percentil que me acumula cierto nivel de probabilidad. Este percentil lo que nos está dando pues, es el nivel máximo de pérdidas con este nivel de confianza. La interpretación es muy sencilla realmente. ¿Qué modelos hay para calcular este VAR? El primero que hay es el de simulación histórica, que tal cual lo que es consiste en analizar cuáles son los cambios que hubo en una serie de datos, ¿sale? A partir de que yo estudie y cuál fue mi serie de datos, pues yo podría estimar cuál es el valor en riesgo. El segundo método que vamos a ver es el simulación histórica con métodos de alisado. ¿A qué se refiere con métodos de alisado? Cuando yo estoy obteniendo, si yo tengo una serie de datos, vamos a suponer que yo tengo una serie de datos
donde aplicado al tipo de cambio lo que me estaría diciendo es cuál es el tipo de cambio peso dólar que existe. Con esto yo puedo generar lo que viene siendo pues los rendimientos que va a tener que va a ir teniendo el portafolio de inversión. ¿Vale? ¿Cuál es el cambio o el incremento que tiene cada periodo? Esta serie histórica. A partir de aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Pues yo estoy viendo cuánto se está moviendo el tipo de cambio periodo con periodo. Para el método de simulación histórica, considera que estos rendimientos son equiprobables. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la misma probabilidad de ocurrencia el cambio que ocurrió, por ejemplo, el de ayer con hoy, que el que ocurrió hace un mes. Los métodos de alisado quieren cambiar eso. Lo que dicen es, si mi rendimiento que yo tuve el día de ayer, pues creo que es más probable que se repita mañana que el rendimiento que ocurrió hace un mes. En este caso, al hacer métodos de alisado, estoy cambiando la probabilidad de los escenarios de ocurrencia, haciendo que los escenarios más actuales tengan mayor peso. Y el método de simulación Monte Carlo consiste en realizar un método en el cual generamos números aleatorios para estimar cuál es la distribución de frecuencias de estos cambios. Y a partir de ahí generamos una nueva muestra con las estimaciones de la media y de la desviación estándar para generar pues, rendimientos simulados. En este caso no son los que ocurrieron en el mercado, pero sí es una muestra del comportamiento que tuvo mi distribución de pérdidas. En este caso pues, les platico un poquito cuáles son a grandes rasgos los pasos a seguir para que puedan generar una simulación histórica. Pues yo voy a tener un vector X donde son mis observaciones, que en este caso es lo que yo les comentaba. ¿Cuál es el tipo de cambio que hay? ¿Sale? Por ejemplo, el de hoy que estuvo en 13.80, y no sé si ustedes sigan algunos de estos indicadores, pero en lo que viene siendo el último mes, el tipo de cambio alcanzó sus máximos históricos, rebasando los 14 pesos. ¿Sale? A partir de ahí construimos un vector Y. Este vector Y va a estar dado por los rendimientos o los cambios porcentuales que hay de un día con otro. Y después lo que vamos a realizar es volver a evaluar el tipo de cambio, el último que tengamos. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues con todos los rendimientos que obtuvimos. Por ejemplo, si yo sé que el día de hoy cerró en 14 pesos, pues voy a ver cuánto es lo probable que cierre mañana. Y lo voy a evaluar con cada uno de los rendimientos históricos que yo tuve. Justamente por eso llega el nombre de simulación histórica. Y a partir de ahí, pues lo que voy a hacer es la construcción de la distribución de pérdidas y ganancias, que únicamente es de este vector que estamos reevaluando, hacer la diferencia con el del día de hoy, para ver pues todas las posibles pérdidas o ganancias que podamos tener en nuestra posición. ¿Y cómo obtenemos el paso 5, que viene siendo el valor en riesgo? Obtener el percentil que nos acumule a un nivel de confianza de el vector B. Para el método de alisado viene siendo prácticamente los mismos pasos anteriores, del 1 al 4, que es, tengo mi serie de datos, obtengo los rendimientos históricos, vuelvo a hacer el vector de revaluación y obtengo la distribución de pérdidas y ganancias. Hasta ahí los métodos de alisado pues siguen el mismo procedimiento. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que vamos a generar una densidad que se llama de alisado. ¿Para qué? Para darle más peso a los datos recientes que a los últimos. Y en este caso la densidad que yo estoy proponiendo para este primer modelo es una densidad geométrica. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Dónde nos está diciendo la densidad de probabilidad geométrica? Es alfa a la c-1 por beta para i igual desde 1 hasta infinito.
al final lo que nos interesa para poder hacer todos estos métodos de alisado es que estos nuevos escenarios al final sumen 1, ¿sale? Que en este caso, ¿para qué quiero que sumen 1? Pues para que sean equiprobables cada uno. Y la nueva distribución que vamos a estar obteniendo es que la primera pérdida pues va a estar con K1, es el vector P1K1, que vendría siendo la que ocurrió el día de ayer, el rendimiento que ocurrió el día de ayer va a ser más probable. ¿Por qué? Porque esta densidad tiene una cosa peculiar, que es decreciente. Al hablar que es decreciente, pues conforme los datos se vayan alejando, la probabilidad que le va a estar asociando va a ser mucho menor, ¿sale? Una vez que tenemos lo que viene siendo la nueva función de frecuencias f de p, vamos a obtener lo que viene siendo el valor en riesgo, que ya como no tenemos en este caso que estos escenarios son equiprobables, sí vamos a tener que generar pues la función de distribución. Generando la función de distribución ya vemos cuánto es lo que nos acumula. Y para los métodos de simulación, bueno, para el método de simulación Monte Carlo, lo único que vamos a seguir de los pasos anteriores es, pues tengo mi serie de datos y obtengo los rendimientos. A partir de ahí lo que yo voy a realizar es estimar cuál viene siendo, voy a suponer que estos rendimientos se comportan de una forma normal y voy a obtener los estimadores máximo verosímiles de la media y la varianza para saber pues mi densidad, qué distribución normal estoy estimando que tiene. Y a partir de ahí pues yo obtengo, como dice ahí, una densidad W que se distribuye normal con los parámetros estimados. Y con esto lo que me va a ayudar es que yo puedo generar una nueva muestra aleatoria con esta densidad. ¿Cómo genero esa muestra aleatoria? Pues con ayuda de lo que viene siendo un aleatorio 0 y 1, que en este caso es una distribución uniforme. Y a partir de ahí obtengo el nuevo vector de rendimientos simulado. Este vector de rendimiento simulado lo que voy a hacer es reevaluar las posibles pérdidas y voy a volver a construir el vector P. Y voy a obtener lo que viene siendo el nuevo valor en riesgo de los rendimientos simulados. Esta es una forma muy sencilla de hacer una simulación Monte Carlo y es la que se sigue bajo la normativa y la modelación que marcan algunos reguladores. Y pues les voy a enseñar cuál fue la aplicación que se tuvo al mercado cambiario utilizando estos modelos. ¿Qué es lo que ocurre? En la época de precrisis, aquí les pongo una gráfica de cómo estuvo el tipo de cambio. Realmente la economía mexicana sí está muy correlacionada con la de Estados Unidos y vemos que existe pues cierto nivel de volatilidad, que en este caso cuando iniciamos el periodo en enero de 2005 pues estaba aproximadamente en 11.20 y siguió alguna tendencia. Haciendo un análisis descriptivo, pues aproximadamente en 2005 y 2006 el tipo de cambio se ubicó en 10.89 y pues tenemos algunas medidas, que es la mediana, 10.87, la moda, el valor que más se repitió, y kurtosis, el máximo y el mínimo. Dentro de lo importante hay que ver el rango que tengo aquí del tipo de cambio, 10.42 y 11.48. Pues es aproximadamente de 1 peso 20 centavos, 6 centavos. Tampoco es tan alarmante en un periodo de 2 años, ¿vale? Y la gráfica de rendimientos que yo tengo pues es esta. Si se dan cuenta, pues realmente tiene algunos bandazos, por ejemplo bueno, que sería junio de 2006, pero pues nada preocupante porque nada más fue uno y al parecer regresó el tipo de cambio. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la época de crisis, donde habíamos dicho que era finales de 2007-2008. Como tal, el tipo de cambio no se afectó inmediatamente que ocurrió la crisis, sino a México le llegó un poquito más tarde
que viene siendo ya en 2008, a finales de 2008, donde, pues si se dan cuenta, en un periodo muy corto de tiempo, que viene siendo de más o menos julio 2008 a diciembre, pues sí ven el bandazo que tuvo el tipo de cambio al posicionarse pues arriba de los 14 pesos. Y si ven, pues el mínimo también toca en esas fechas, que es abajo de los 10. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que igual el promedio se mantuvo en 11, pero vean el rango que tuvo. El mínimo fue 9.8 y el máximo que alcanzó fue los 13.9. Entonces, también puede ser un mercado que les había comentado, donde puedes obtener rendimientos a corto plazo, sí se puede, pero si tú estás en la otra posición, en la posición de, pues yo tengo que pagar un flujo futuro de efectivo que es en dólares, pues me puede afectar mucho este cambio. Igual la gráfica de rendimientos pues se ve muy constante, pero a finales de año ya empieza la oscilación. Y en la época de postcrisis, al inicio, que viene siendo el principio del 2009, pues todavía viene el rezago de la crisis que hubo a finales de diciembre de 2008, pero al final viene un movimiento un poquito constante. Igual el promedio, pues ya el tipo de cambio se elevó y se mantuvo en los 13 pesos aproximadamente, pero pues también alcanzó un margen importante. ¿Por qué? Porque viene saliendo de la crisis y al final de 2009 es cuando se empieza a estabilizar. Por eso el rango también es bastante alto, de 12.15 a 15.56. Pero si vemos la gráfica de rendimientos, pues ya nos parece un poquito más estable. A principio de año sí existe volatilidad, pero no es tanta y viene porque apenas está saliendo de la crisis. ¿Y cuáles son los resultados que yo obtuve al aplicar estos modelos? Únicamente, bueno, aquí vamos a saltar esta tabla, viene con una unidad monetaria con un peso. Si yo tuviera que pagar, bueno, en este caso $1 mañana, pues ¿cuál sería mi pérdida probable? El ejercicio que les voy a presentar es un poquito más real. Vamos a suponer que una empresa tiene que pagar $1 millón. Entonces, ¿cuál es su pérdida máxima probable que puede tener el día de mañana en el caso en el que pues haya volatilidad en el tipo de cambio? Pues si ustedes ven los periodos, los tres métodos se supone que deberían de estar muy alineados, pero no ocurre así. Para la época de precrisis, lo que viene siendo simulación histórica y simulación Monte Carlo sí se parecen bastante, pero el método de valor en riesgo alisado, como le está dando mayor probabilidad a los hechos recientes, pues nos dice, oye, el mercado va bien, no tienes que reservar tanto, o a lo mejor tu pérdida máxima no es tanta. Pero en la época de crisis pasa lo contrario. Los métodos de simulación histórica y simulación Monte Carlo, pues la pérdida que dan es de 390,000 pesos y 331,000 pesos, pero bajo el método de VaR alisado, que es lo que te dice, oye, estás en una época de crisis, ten cuidado con esas operaciones porque tu pérdida máxima se puede ir casi hasta el doble, hasta los 667,000 pesos. Y en la época de post-crisis, que es finalizando este periodo, lo que me estaría diciendo es que los métodos de simulación histórica y Monte Carlo igual se encuentran muy alineados y nuevamente el método de VaR alisado empieza a indicarte que tu periodo de riesgo ya está pasando. Entonces, la cantidad que debes de reservar es mucho menos. ¿Sale? Estos métodos, ya como conclusión general, no es que uno sea mejor que otro, sino también depende mucho de lo conservador que quieras ser con tu posición. Si quieres reservar más o reservar menos, o tener en cuenta pues cuál es tu exposición máxima que tienes a cierto instrumento financiero y ver tu posible pérdida máxima en un horizonte de tiempo. Y pues para finalizar, pues únicamente me quedo con una frase que dice JP Morgan, que es que ninguna técnica analítica, por más sofisticada que sea, podrá reemplazar la experiencia y el buen juicio profesional en el manejo de riesgos. ¿Qué es lo que nos concluye? Que pues por más ingenioso que pueda ser un modelo de evaluación de riesgos,
las personas que tienen más experiencia y que se dedican realmente al negocio y a la operación son los que tienen pues mejor manejo, mejor perspectiva de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y ya a la hora práctica, como las empresas o los bancos más bien, como que, ¿cuál es el tipo de cálculo que hacen? ¿Usan los 3 tipos? O... Bueno, por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente en Bancomer y veo alguna pues, de esta parte. Bajo la normativa europea, ya al ser, en este caso BBVA, un banco mundial, pues sí ya implica más estándares internacionales y se hace una comparativa de modelos. O sea, les pide calcular los 3. Los 3. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos otra vez a nuestro expositor.